resultaba lógico preferir al gigante vecino antes que a la Argentina. Para registrar y difundir esas voces, las que preferían la fuerza y el progreso del coloso del norte antes que el caos y la imprevisibilidad argentina, Lucas, corresponsal de la cadena de noticias más poderosa de la región, planteaba su pregunta en las calles tranquilas de Pueblo del Río. Entre nuestro país y Argentina, ¿a quién prefiere usted? La entrevista, que había comenzado en una atmósfera controlada y con un guión claro, estaba destinada a ser una simple pieza de propaganda. Sin embargo, en contra de las intenciones de Lucas y del conglomerado mediático para el que trabajaba, lo que emergió de las respuestas de la gente fue el lazo profundo, casi sagrado, que unía a ese pequeño pueblo uruguayo con la Argentina. ¿Qué historia se había tejido entre ellos a lo largo de los años? Acompañémonos a descubrirla. Lucas era un periodista de raza, o al menos eso le gustaba pensar. Curtido en la redacción de Voz Continental, el brazo mediático del gigante vecino, se movía con la seguridad de quien sabe que representa el poder. Un día, su editor lo llamó para asignarle un nuevo proyecto, un segmento para el noticiero central. El objetivo era simple y directo: exaltar la influencia regional de su país, reforzar el orgullo nacional. Se trataba de un formato que mezclaba turismo y entrevistas callejeras, diseñado para recoger elogios y testimonios que validaran su narrativa de liderazgo continental. Al principio, Lucas recibió la noticia con un fastidio mal disimulado. Últimamente, una seguidilla de quilombos inesperados en el laburo lo tenía agotado, con la cabeza quemada y pocas ganas de viajar. Pueblo del Río. Masculló para sus adentros, revisando el brief en su tablet. ¿Por qué carajo me mandan a ese pueblucho perdido en Uruguay? Sin embargo, al releer los objetivos del programa, una idea se encendió en su mente. Ah, claro, pensó, y una sonrisa cínica se dibujó en su rostro. Uruguay. El patio trasero de la Argentina. Si hay un lugar donde la gente debe estar harta de los porteños agrandados, es ahí. La idea estimuló su fibra más competitiva, esa que había sido cuidadosamente cultivada por su empresa y su cultura. En su país, la narrativa oficial pintaba a la Argentina como un vecino problemático, un gigante caído en desgracia, soberbio pero ineficaz, sumido en crisis perpetuas. Desde chico, Lucas había escuchado hasta el hartazgo frases sobre la arrogancia argentina, su economía caótica y su incapacidad para ofrecer un modelo estable. Esta percepción, moldeada por una sutil pero constante campaña mediática, se reflejaba en todos los ámbitos de su sociedad. Un político que hablaba de distanciarse de la influencia anárquica de Argentina ganaba puntos, uno que proponía lazos más estrechos era visto con sospecha. Recordaba a un influencer que se había hecho viral ridiculizando el acento argentino y sus crisis económicas, ganando miles de seguidores entre los jóvenes. Por otro lado, cualquiera que mostrara simpatía por la cultura o la gente de Argentina era rápidamente tildado de ingenuo o, peor aún, de antipatriota. Y Lucas, aunque se consideraba un profesional objetivo, era un producto de ese entorno, un ciudadano cuya visión del mundo estaba teñida por ese poderoso relato de superioridad. El viejo resentimiento, esa sensación de que su país era el verdadero líder y Argentina un rival decadente, se encendió. Esta puede ser una buena oportunidad para demostrarlo, se dijo. Para mostrarle a nuestra audiencia que hasta sus vecinos más cercanos prefieren nuestro modelo de orden y progreso. Con un renovado impulso, se dirigió a la oficina de su jefe y le propuso enfocar el reportaje en una comparación directa entre su país y Argentina. El objetivo, por supuesto, era obtener una conclusión predecible, que la gente de Pueblo del Río prefería la influencia del gigante vecino. Su editor, un hombre pragmático y de pocas pulgas, escuchó la propuesta y asintió con una sonrisa de aprobación. Es una idea excelente, Lucas. A la gente en casa le va a encantar. Refuerza la idea de que somos el futuro de la región. Durante su investigación previa, Lucas descubrió que Pueblo del Río estaba a unas pocas horas en auto desde Buenos Aires, cruzando el puente. Mirá vos, pensó. Creí que era un lugar más aislado. Están pegados. Pero lo que más le llamó la atención fue precisamente esa proximidad y la histórica relación cultural con Argentina.
¿Por qué un pueblo con tanta historia compartida querría distanciarse?, se preguntó, aunque ya tenía la respuesta preparada. Seguro están cansados de la inestabilidad, de la crisis constante que se derrama por la frontera. Deben ver en nosotros la promesa de un futuro mejor. Convencido de que su misión era exponer la decadencia de la influencia argentina y el ascenso de la suya, Lucas sintió que este viaje era la oportunidad perfecta para consagrarse. Unos días después, el equipo de producción emprendió el viaje. Al llegar a Pueblo del Río, la primera impresión de Lucas fue de un anacronismo. El ritmo era exasperantemente lento, el aire olía a río y a pan recién horneado, y la gente se saludaba en la calle como si se conocieran de toda la vida. Era el polo opuesto a su metrópolis natal, un hervidero de concreto, ambición y prisa. Bueno, empecemos por acá, cerca del museo, dijo a su camarógrafo. Hay bastante gente, es un buen lugar para empezar a grabar. La primera persona que abordaron fue un hombre de mediana edad que salía del pequeño museo histórico del pueblo. Disculpe, somos de Voz Continental. ¿Podemos hacerle unas preguntas? El hombre, de aspecto amable, asintió. Ya que trabaja en el museo, ¿podría contarnos un poco sobre la historia de Pueblo del Río?, preguntó Lucas, iniciando la entrevista con un tono relajado. El hombre comenzó a hablar con calma. Claro, cómo no. Pero a medida que su relato avanzaba desde la época precolombina hasta el período colonial y las luchas por la independencia, su expresión se fue endureciendo. Lamentablemente, dijo con un dejo de amargura, durante mucho tiempo, Pueblo del Río fue un peón en el tablero de los grandes imperios. Fuimos moneda de cambio. A los habitantes de esta tierra, para ser sincero, no se nos trataba como personas. Según su relato, desde el siglo XVI, españoles y portugueses se disputaron esas tierras fértiles a orillas del río. Después, en el siglo XIX, llegaron los ingleses con sus intereses comerciales, explotando los recursos sin dejar nada a cambio. Nos veían como mano de obra barata, nada más. Se llevaban todo y nos dejaban con las manos vacías. Contó historias de compañías extranjeras que instalaron frigoríficos y curtiembres, prometiendo progreso, pero que en realidad solo trajeron condiciones de trabajo brutales y contaminación para el río. Construían sus propias infraestructuras para sacar la producción, pero no les interesaba en absoluto mejorar la vida del pueblo. No había escuelas decentes, ni un hospital como la gente. Solo querían que fuéramos una fuerza de trabajo dócil y barata. De hecho, en el pueblo quedaban algunas ruinas de esas épocas, los restos de un saladero inglés, el esqueleto de un muelle de una compañía alemana. Casi nada de lo que construyeron fue para nosotros, concluyó el hombre del museo. Todo lo que contaba era nuevo para Lucas, una historia de explotación que no figuraba en sus libros de historia. Le pareció fascinante, pero era hora de llegar al punto. Finalmente, le lanzó la pregunta clave, y dígame, entre nuestro país, el gigante vecino, y Argentina, ¿a quién prefiere? El hombre lo miró, y sin un atisbo de duda, respondió con una firmeza que descolocó a Lucas. A la Argentina, por supuesto. Che, creo que la gran mayoría de la gente de acá te va a decir lo mismo. Lucas sintió una punzada de frustración. El guión se estaba desmoronando en la primera entrevista. Trató de mantener la compostura. ¿No le parece extraño?, insistió. Argentina es un país sumido en el caos. Nosotros somos una potencia mundial, un modelo de estabilidad. El hombre del museo lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Mire, joven, dijo, hay cosas que no se miden en PBI. Hay alguien que conoce esa historia mucho mejor que yo. Y entonces le habló de su abuelo, don Sandino, uno de los pocos habitantes del pueblo que había vivido la época de la miseria y también la llegada de la ayuda argentina. Aunque ya era muy anciano, Sandino conservaba una lucidez asombrosa. Cuando lo contactaron para una entrevista, aceptó de inmediato. Su casa era humilde, con un patio lleno de malbones y el aroma a yerba recién cebada flotando en el aire. Nos recibió en su sillón de mimbre, con un mate en la mano y una mirada profunda que parecía haberlo visto todo. La historia de Sandino se remontaba a mediados del siglo pasado,
cuando él era apenas un pibe que vivía con sus padres en un pueblo del río sumido en la pobreza y el abandono. Después de décadas de explotación y olvido, el pueblo estaba en ruinas. La tierra estaba agotada, la gente desnutrida y sin esperanzas. Fue entonces cuando, un día, llegó una misión técnica del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Sandino recordaba perfectamente la desconfianza inicial. Cuando llegaron esos ingenieros de Buenos Aires, contó con su voz rasposa, los mirábamos de reojo. Pensábamos, acá vienen otros a llevarse lo poco que nos queda. Los adultos murmuraban, sospechando que eran otra avanzada de algún interés extranjero. Sin embargo, para sorpresa de todos, la llegada de los argentinos fue completamente diferente a todo lo que habían conocido. Lo primero que hicieron fue traer nuevas técnicas agrícolas. Les enseñaron a rotar los cultivos, a cuidar el suelo que había sido castigado por el monocultivo. Trajeron semillas que se adaptaban mejor al clima y resolvieron el problema del hambre que había sido una constante durante generaciones. Levantaron una pequeña posta sanitaria, improvisada pero efectiva, y organizaron una escuelita para que los chicos del pueblo, por primera vez, pudieran aprender a leer y escribir. Pero lo más importante, recordó Sandino con los ojos húmedos, fue el trato. Los argentinos no llegaron con la soberbia del que viene a enseñar. Se sentaban a tomar mate con los paisanos, compartían asado los domingos, jugaban al truco en el boliche del pueblo. Respetaban sus costumbres, su forma de hablar, su historia. Nunca intentaron imponer nada. Trataban a la gente como iguales, como hermanos. Poco a poco, los habitantes del pueblo empezaron a confiar en ellos, a quererlos. La vida, por primera vez en mucho tiempo, se volvió pacífica y digna. La memoria amarga de la explotación, contó Sandino, se fue diluyendo con cada cosecha exitosa, con cada niño que aprendía a escribir su nombre. Pasaron los años. Pueblo del Río prosperó y Sandino se convirtió en un hombre hecho y derecho. Pero el destino del pueblo volvió a tambalearse con la llegada de una inundación catastrófica, una de las peores que se recordaban. Las lluvias no paraban y el río crecía a un ritmo aterrador. Era solo cuestión de tiempo para que el agua arrasara con todo. La infraestructura del pueblo seguía siendo precaria, y el barrio de Sandino, el más bajo, estaba condenado a ser el primero en desaparecer bajo el agua. Los recursos eran escasos y el pánico se apoderaba de la gente. Un día, el jefe de la misión del INTA, un ingeniero agrónomo llamado Carlos, un tipo tranquilo y de pocas palabras que nunca levantaba la voz, reunió a todos los habitantes. Tenemos que evacuar, dijo con una seriedad que no admitía discusión. Este barrio no va a aguantar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por salvar lo que se pueda, pero ustedes tienen que irse a los refugios en la zona alta. Carlos era un líder respetado y querido por todos. No tenía la actitud de un jefe, era uno más. Su franqueza y su calma inspiraban confianza. La gente, al ver la determinación en sus ojos, aceptó a regañadientes la orden de evacuar. Pero Sandino y un grupo de jóvenes no estaban de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a ir y dejarlos a ellos solos?, le dijo a sus amigos. Vamos a abandonar a los argentinos que tanto hicieron por nosotros. Esta es nuestra tierra, carajo. Si hay que pelear contra el río, peleamos todos juntos, exclamaron. Y así, decididos, Sandino y los demás jóvenes fueron a buscar a Carlos para comunicarle su decisión. Jefe, le dijo Sandino, queremos quedarnos a luchar con ustedes. Déjenos ayudar. Estamos dispuestos a dar la vida por nuestro pueblo. Es nuestra forma de devolverles todo lo que hicieron por nosotros. La respuesta de Carlos fue algo que jamás hubieran esperado. ¿Qué dicen, boludos? Están locos, gritó, con una furia que nunca le habían visto. Sandino y sus amigos se quedaron helados. El siempre calmo y amable Carlos los miraba con una expresión severa, casi de desprecio. Ustedes se piensan que nosotros, un equipo de profesionales, necesitamos la ayuda de unos paisanos que no saben nada, continuó, con la voz cargada de una dureza increíble. Lo único que van a hacer es estorbar. Dejen de decir pavadas y váyanse de acá de una vez.
El golpe fue brutal. Los jóvenes se fueron de allí aturdidos, sin poder creer lo que habían escuchado. En el camino, se cruzaron con otros técnicos argentinos, pero todos bajaron la cabeza y pasaron de largo sin decir una palabra. Así que eso era, pensó Sandino con el corazón roto. En el fondo, son como todos los demás. Nos desprecian. Nos ven como a indios ignorantes. En su mente, todos los recuerdos felices, todos los años de amistad y confianza, se desvanecieron como si estuvieran escritos en la arena. Recordó las tardes ayudando en la huerta, las tortas fritas que la esposa de uno de los técnicos les preparaba. Se sintió traicionado por la gente que más había admirado. Ese día, Sandino no volvió a hablar con ningún argentino. Con el alma destrozada, preparó sus cosas y se fue con su familia al refugio. Instalado en el refugio, un galpón en la parte más alta del pueblo, Sandino sentía una soledad inmensa. Quizás sea la última vez que veamos nuestras casas, pensaba. Y lo que más le dolía era que ninguno de sus amigos argentinos se había acercado a despedirse. Pero entonces, en un momento en que la lluvia amainó, justo cuando el ojo de la tormenta pasaba sobre ellos, Sandino vio algo que lo dejó sin aliento. Allá abajo, en el punto más alto del barrio que estaba a punto de ser devorado por el agua, estaban todos los técnicos argentinos. Estaban subidos al techo del galpón del INTA, agitando los brazos hacia el refugio. «Cuídense mucho», gritaban con todas sus fuerzas. «Después de que pase el agua, vamos a reconstruir todos juntos». Algunos sonreían, otros lloraban. Y de repente, Sandino escuchó el sonido familiar de una guitarra. Era una samba, la que siempre cantaban juntos en los asados. Y en medio del grupo, con su sonrisa tranquila de siempre, estaba Carlos, el jefe, que los miraba con cariño. «Che, después tienen que volver», gritó Carlos. «La reconstrucción la tienen que hacer ustedes, que son los dueños de esta tierra». En ese instante, Sandino lo entendió todo. Entendió que el enojo, los insultos, el desprecio. Todo había sido una actuación. Lo habían hecho para protegerlos, para asegurarse de que evacuaran sin dudar, para que los jóvenes no arriesgaran sus vidas inútilmente. En el fondo, siempre los habían querido. Siempre los habían considerado sus hermanos. Son buena gente de verdad», susurró Sandino, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Para Lucas, todas esas historias sobre los argentinos eran completamente nuevas. Al final de la entrevista, con un nudo en la garganta, preguntó tímidamente, «¿Y entonces, don Sandino, entre mi país y Argentina, a quién prefiere?» El viejo lo miró con una sonrisa y respondió sin dudar, «A la Argentina, mijo. No hay ni punto de comparación». Esta vez, Lucas ya esperaba esa respuesta. Pero la idea de que ese pueblo agradeciera a un Estado fallido, en lugar de a su patria, poderosa y organizada, le seguía generando un profundo desconcierto. La tercera entrevistada fue una ama de casa llamada Marta, a quien interceptaron volviendo del almacén con las bolsas del mandado. Con una sonrisa abierta y cordial, aceptó la entrevista de inmediato. «Ay, pero qué bien. Vienen desde tan lejos. Pregunten lo que quieran, che». Lucas, al escucharla hablar, pensó que tendría ascendencia argentina, pero cuando le preguntó, Marta se rió. «No, que va. Soy más de acá que el dulce de leche. Pero en Pueblo del Río es común ponerles a los chicos nombres que suenan de allá». Además, Marta le contó que entendía y usaba muchas palabras del lunfardo. Durante la charla, soltó varias veces expresiones como «laburar», «que quilombo» o «dale, pibe». Resulta que en Pueblo del Río, la herencia de la presencia argentina seguía increíblemente viva. Muchas palabras del habla cotidiana provenían del castellano rioplatense. Palabras como bondi, mango, pucho, eran de uso común. Pero había una expresión que, según Marta, definía el espíritu del pueblo: poner el hombro. Acá, cuando las cosas se ponen difíciles, decimos, hay que poner el hombro, como nos enseñaron ellos. Significa ayudarnos entre todos, laburar juntos para salir adelante. Y no solo era el lenguaje.
En el pueblo se veían pibes jugando a la pelota con camisetas de Boca y de River, y el mate era una religión compartida. Lucas estaba atónito al descubrir cuán profunda era la huella de la cultura argentina en la vida diaria de esa gente. Recordó sus prejuicios iniciales sobre la relación entre el pueblo y Argentina. Parece que mi intuición estaba completamente equivocada, admitió para sí mismo. Al final, como un mero trámite, le hizo la pregunta obligada. ¿Y usted, Marta, a quién prefiere? Ella se rió como si la pregunta fuera obvia. A la Argentina, claro. 1000 veces. Su tono no dejaba lugar a dudas, era un cariño genuino, de familia. A esa altura, Lucas ya no podía negar que su predicción inicial había sido un error garrafal. El último entrevistado fue Jorge, un obrero de la construcción que volvía de visitar a sus padres. Aceptó la entrevista sin problemas, apoyado contra su camioneta. Cuando Lucas le explicó el propósito del programa, Jorge les contó una historia sobre 2 puentes que resumía a la perfección la relación del pueblo con los 2 países. Tiempo atrás, existía un puente llamado Puente del Progreso, construido con la ayuda financiera del gigante vecino en una ceremonia fastuosa. Ese puente era vital, conectaba al pueblo con la ruta principal, por donde llegaban todos los suministros. Por el puente pasaban también las tuberías de agua y los cables de electricidad. Yo lo cruzaba todos los días para ir a laburar. Era la vida del pueblo, contó Jorge. Pero una noche, sin previo aviso, el puente se derrumbó. La estructura, construida con materiales de mala calidad y sin los controles adecuados, simplemente colapsó. El desastre ocurrió de madrugada, lo que evitó una tragedia mayor, pero el pueblo quedó aislado. Fue un golpe devastador para la economía local. El gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia por primera vez en su historia. Durante un tiempo, se las arreglaron con balsas y un puente flotante improvisado, pero la situación era insostenible. Fue entonces cuando el gobierno uruguayo le pidió ayuda de emergencia a la Argentina. 2 años después, con la ayuda de ingenieros y trabajadores argentinos, se inauguró un nuevo puente. Una obra sólida, construida con la mejor tecnología y un presupuesto mucho más modesto, financiado en parte por el gobierno argentino. El nuevo puente fue bautizado como Puente de la Hermandad. Era, precisamente, el puente que Lucas y su equipo habían cruzado para llegar al pueblo desde el aeropuerto. Al final, aunque ya sabía la respuesta, Lucas le preguntó a Jorge, entre mi país y Argentina, ¿a quién prefiere? Jorge lo miró con firmeza y sentenció, obviamente, a la Argentina. Che, mirá, el puente de la Hermandad es solo un ejemplo. Los argentinos nos vienen dando una mano desde hace más de medio siglo. Toda la gente de este pueblo les está agradecida de por vida. Así, con un material que era la antítesis de lo que había venido a buscar, Lucas y su equipo emprendieron el regreso. Mientras el auto se dirigía al aeropuerto, el puente de la Hermandad apareció de nuevo ante sus ojos. La primera vez que lo cruzó, no le había prestado atención. Pero ahora, lo miró con otros ojos. Se dio cuenta de la elegancia de su diseño, de la solidez de su estructura. Hasta para un lego como él, era evidente la pasión y la excelencia técnica de quienes lo habían construido. Claro, pensó. Siempre creímos que conocíamos a la Argentina, pero quizás, como con este puente, nunca vimos lo importante. Solo nos fijamos en la superficie. Antes de este viaje, Lucas jamás hubiera imaginado los lazos que unían a ese pequeño pueblo con sus vecinos del sur. El choque con esa realidad inesperada fue brutal. ¿En qué carajo he creído toda mi vida? ¿Qué fue todo lo que me enseñaron? De vuelta en su país, después de una lucha interna considerable, Lucas tomó una decisión. Como periodista, tenía el deber de contar la verdad que había visto. Tengo que mostrarle esto a la mayor cantidad de compatriotas posible. Con esa convicción, le propuso a su editor cambiar por completo el enfoque del programa. La reacción inicial fue, como era de esperar, de un rechazo violento. ¿Estás loco? ¿Queréis que pongamos al aire un programa que elogie a los argentinos? Nos van a acusar de traidores. Pero Lucas insistió, con una pasión que nunca antes había mostrado.
Como periodistas, tenemos la responsabilidad de contar la verdad, de corregir los prejuicios. Es nuestro trabajo. Quizás fue la seriedad en su voz, o el fuego en sus ojos, lo que finalmente convenció a su jefe. Está bien, dijo el editor con un suspiro. Hacelo. Te doy una oportunidad. Pero si esto sale mal, la responsabilidad es tuya. Con la aprobación en mano, Lucas reunió a su equipo, les transmitió su visión y junto a ellos, que compartían su entusiasmo, se sumergió en la producción del programa. Finalmente, el día de la emisión llegó. Lucas estaba carcomido por la ansiedad. ¿Aceptará el público esta verdad? ¿O nos cancelarán el programa a los 5 minutos? Apenas terminó la transmisión, su celular sonó. Era uno de los productores, con la voz agitada. Lucas, es increíble. El teléfono no para de sonar, las redes sociales explotaron. La repercusión fue mucho mayor de lo esperado. Lucas revisó los comentarios en línea y vio que seguían llegando a un ritmo frenético. Mientras leía las reacciones, notó una tendencia clara. Como temía, había voces críticas, ¿por qué no elogiaron más a nuestro país? No pienso ver un programa que idealiza a esos fracasados. Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios eran positivos. Gracias por mostrarnos la verdad, qué bueno saber esto, ahora quiero conocer más sobre la Argentina real. Para un público acostumbrado a la narrativa de la superioridad, descubrir esa faceta humana y solidaria de sus vecinos fue una experiencia reveladora. Para Lucas, este viaje fue un punto de inflexión. Lo obligó a repensar su propia identidad y la de su país. Nosotros. ¿Tenemos algún país al que podamos llamar hermano de verdad? Mientras reflexionaba, las imágenes de los paisajes tranquilos de Pueblo del Río y las sonrisas cálidas de su gente volvieron a su mente. Luego, miró a su alrededor en la redacción, todos corrían de un lado a otro, con expresiones serias, absortos en su trabajo. Primero, voy a tomarme un respiro de este país de locos, se dijo. Y después, voy a pensar con calma. Y así, Lucas decidió que pronto volvería a Pueblo del Río, pero esta vez por su cuenta, como un viajero más. A través de esta historia, quizás usted también haya encontrado una nueva perspectiva sobre las relaciones entre los pueblos, más allá de la política y la economía. Conocer las huellas de quienes nos precedieron y aprender de ellas nos permite construir un futuro mejor. Un futuro donde la hermandad no sea solo el nombre de un puente, sino el cimiento de nuestra convivencia.